Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver función polinómica de forma factorizada y vamos a ver cómo se puede realizar el gráfico aproximado con pocos elementos. Por si no recuerdan, la fórmula general de la expresión factorizada de una función polinómica es I igual a A sub n por x menos x1 por x menos x2, etc. hasta llegar a xn, donde A sub n es el coeficiente principal, es decir, que es el coeficiente del término de grado n de la forma polinómica. Y x1, x2, xn son las raíces de la función. A la hora de realizar el gráfico de una función polinómica, tenerla expresada en forma factorizada nos facilita mucho los cálculos porque ya tenemos las raíces halladas. El orden de multiplicidad es la cantidad de veces que se repite una raíz y nos sirve a la hora de graficar para saber si el gráfico de la función, cuando llega hasta ese punto de la raíz, atraviesa el eje X o rebota sobre el eje X. El orden de multiplicidad de cada raíz es fácil de hallar porque es simplemente el valor del exponente del factor en el cual está la raíz. Para realizar el gráfico aproximado de una función polinómica, es necesario conocer las raíces, el orden de multiplicidad de cada raíz y la ordenada al origen. Esos tres elementos son los mínimos necesarios para realizar el gráfico de la función, pero puede que para algunas funciones necesitemos algún punto extra, como veremos a continuación en los ejemplos siguientes. Bueno, vamos con el primer ejemplo. Tenemos nuestra función f de x igual a x menos 1 por x más 2 por x más 1. Para hallar las raíces, lo que hacemos es igualar cada factor a 0, despejar x y así obtenemos las tres raíces reales que tiene esta función. Recuerden que como tenemos nuestra función expresada en forma factorizada, si no quieren hacer este paso, simplemente lo que hacen es cambiarle el signo a los números que aparecen en cada factor y así obtienen fácilmente las raíces. El orden de multiplicidad dijimos que era el valor del exponente al cual estaba elevado cada factor. En este caso, todos los factores están elevados a 1. Como es impar, entonces el gráfico de la función va a atravesar el eje X en todos los valores de las raíces. Por último, necesitamos hallar la ordenada al origen. Simplemente evaluamos la función en x igual a 0 y obtenemos el valor. Ahora que ya hallamos las raíces, su orden de multiplicidad y la ordenada al origen, vamos a trazar el gráfico aproximado de esta función. Lo primero que vamos a hacer es ubicar en los ejes coordenados el valor de todas las raíces y de la ordenada al origen. Una vez que tenemos todos estos puntos marcados, vamos a comenzar a realizar el gráfico. Lo conveniente es empezar por la ordenada al origen y las dos raíces que están a un lado y al otro del eje Y. En este caso yo estoy utilizando un programa para graficar. Es por eso que el valor mínimo entre esas dos raíces no me queda exactamente en la ordenada al origen porque el gráfico no es así. Pero si ustedes quieren ese punto mínimo ubicarlo en el valor de la ordenada al origen, va a estar bien. Recuerden que es un gráfico aproximado. Habíamos dicho que el gráfico atravesaba el eje X en todos los valores de las raíces. Por lo tanto, una vez que llegamos hasta tocar el eje X, atravesamos tanto en menos 1 como en 1 el eje X continuando un poco el gráfico. Ahora nos quedaría simplemente continuar el gráfico hasta llegar a la otra raíz, a x igual a menos 2. Ahora que llegamos a tocar el eje X, volvemos a analizar el orden de multiplicidad. Dijimos que era 1, impar, y que tiene que atravesar el eje X. Por lo tanto, continuamos el gráfico atravesando el eje X en x igual a menos 2. Ahora que ya tenemos todas las raíces y la ordenada al origen unidas con el gráfico, continuamos hacia menos infinito y más infinito de x para completar el gráfico de la función. Y así quedaría nuestro gráfico aproximado. Para finalizar podemos escribir los conjuntos de positividad y negatividad de nuestra función. El conjunto de positividad va a estar compuesto por los intervalos de menos 2 a menos 1 unido de 1 a más infinito, y el conjunto de negatividad va a estar compuesto por los intervalos de menos infinito a menos 2 unido de menos 1 a 1. Recuerden que no incluimos los valores de las raíces, porque en las raíces la función vale 0 y 0 no es ni positivo ni negativo.
Por eso usamos paréntesis. Bueno, ahora vamos a continuar con el ejemplo número 2. En este caso tenemos una función que es f de x igual a x por x menos 2 al cuadrado por x más 4. Hacemos lo mismo que antes, para hallar las raíces igualamos cada factor a 0. Recuerden que no es necesario escribir el factor con el exponente, porque estamos buscando cuándo se hace 0, y 0 elevado a cualquier número sigue siendo 0. Una vez halladas todas las raíces, analizamos su orden de multiplicidad para saber si el gráfico atraviesa el eje X o rebota en el eje X. Finalmente, hallamos el valor de la ordenada al origen evaluando la función en x igual a 0. Ahora que ya tenemos todos los valores de las raíces y la ordenada al origen, ubicamos los puntos en nuestro sistema de ejes coordenados. Como ven, la ordenada al origen coincide con una de las raíces en el 0, 0. Por lo tanto, no nos es posible, como en el gráfico anterior, arrancar desde la ordenada al origen hacia un lado y al otro del eje Y. Por lo tanto, vamos a necesitar un punto extra. Para hallar ese punto extra, tomamos cualquier valor de x distinto de los valores de las raíces y calculamos el valor de la función en ese punto. Pero para hacerlo más simple, como nuestro gráfico es aproximado, no es necesario encontrar un punto con coordenadas x e y. Lo que podemos hacer es evaluar el signo de la función en alguna parte del gráfico. Podríamos elegir un valor de x menor a menos 4 o un valor que esté entre las raíces o un valor mayor a 2. Yo voy a elegir un valor mayor a 2 para ver cómo viene el gráfico desde la derecha, pero pueden tomar el valor que ustedes quieran. Elegí el valor x igual a 5 y voy a analizar el signo de la función para x igual a 5. No el valor exacto, simplemente el signo. Como vemos, si tengo x, el signo va a ser positivo. X menos 2 con x igual a 5 va a ser positivo. Elevado al cuadrado también me da un número positivo. Y x más 4 con x igual a 5 también me da un número positivo. Como multiplico todos números positivos, entonces la función es positiva. Ahora que ya sé el signo que tiene la función hacia la derecha de 2, voy a trazar un pedacito del gráfico comenzando desde arriba del eje X y llegando hasta el valor de la raíz. Como habíamos analizado antes, el orden de multiplicidad de la raíz x igual a 2 era par y el gráfico tiene que rebotar en esa raíz. Por lo tanto, hacemos rebotar el gráfico quedándonos dibujada una pequeña parábola. El siguiente punto por el cual tiene que pasar el gráfico es el 0, 0. Por lo tanto, continuamos graficando con una pequeña curva llegando hasta el punto 0, 0. Recuerden que estamos haciendo un gráfico aproximado, por lo tanto no importa qué tan alto llega esa curva. Volvemos a tener en cuenta el orden de multiplicidad de la raíz. En este caso era impar, por lo tanto hacemos que el gráfico atraviese el eje X. Continuamos con el gráfico hasta la siguiente raíz, que es x igual a menos 4. Nuevamente, teniendo en cuenta el orden de multiplicidad de la raíz, hacemos que el gráfico atraviese el eje X. Para completar el gráfico, extendemos los extremos hacia infinito. En este caso, el gráfico que yo realicé también es un gráfico aproximado. Si hacen el gráfico en un graficador, se van a dar cuenta que los extremos no son los que yo grafiqué. Pero la idea del gráfico es esa. Para terminar con el ejemplo, podemos escribir los conjuntos de positividad y negatividad de nuestra función. Bueno, vamos con el último ejemplo, vamos a hacerlo un poquito más rápido porque los pasos son siempre los mismos. Tenemos nuestra función, hallamos las raíces, su orden de multiplicidad y vemos qué efecto tienen sobre el gráfico. Hallamos la ordenada al origen y ubicamos todos los puntos en nuestro sistema de ejes coordenados. Como vemos nuevamente, la ordenada al origen coincide con la raíz en el 0, 0. Por lo tanto, vamos a necesitar un dato extra. En este caso, yo elegí evaluar la función en x igual a 4, analizo el signo de cada factor y me da positivo.
Comienzo el gráfico entonces desde la derecha de 1, viniendo desde arriba, y llego hasta la primera raíz en x igual a 1. Teniendo en cuenta que su orden de multiplicidad es par, hago rebotar el gráfico en el eje x y continúo hasta la siguiente raíz, que es x igual a 0. En 0 analizo el orden de multiplicidad de la raíz, que es impar. Por lo tanto, atravieso el eje x con el gráfico. Continúo el gráfico con una curva hacia la siguiente raíz, que es x igual a menos 2. Llego con el gráfico hasta el eje x y analizo el orden de multiplicidad. En este caso, vuelve a ser impar, por lo tanto, vuelvo a atravesar el eje x con el gráfico. Continuamos hacia la última raíz, que es x igual a menos 3. Por lo tanto, hacemos llegar el gráfico hasta el eje x, analizamos su orden de multiplicidad. Como es impar, el gráfico vuelve a atravesar el eje x. Para completar el gráfico, como siempre, extendemos los extremos hacia infinito. Para terminar el ejemplo, escribimos los conjuntos de positividad y negatividad de nuestra función. Bueno, eso fue todo sobre cómo hacer gráficos aproximados de funciones polinómicas expresadas en forma factorizada. Espero que haya quedado todo claro. Saben que cualquier duda que tengan me pueden escribir. Seguimos en contacto, saludos y cuídense.